Episodio 1, la primera vez que lloró Luz. Nadie sabe de dónde vino. Solo apareció una madrugada de invierno, cubierta por una túnica blanca, descalza, con los ojos cerrados, y la piel tan limpia que parecía recién creada por Dios. Entró en la iglesia como si ya la conociera, como si cada piedra de ese altar recordara su carne. Y sin decir palabra, se desnudó. Pero no fue el escándalo de la desnudez lo que nos hizo caer de rodillas. No fue el pecado. Fue la luz. Sí, su cuerpo lloraba luz. Desde sus hombros hasta sus muslos. Como si cada poro fuera una lágrima celestial. La luz no quemaba, pero atravesaba. Y el altar tembló. Padre León fue el primero en acercarse, con la mano derecha temblando por la duda, y la izquierda sosteniendo su crucifijo con tanta fuerza que se le clavó en la palma. ¿Quién eres?, preguntó, pero ella no respondió. Solo alzó la cabeza, abrió los ojos, y todo el templo se iluminó sin que una sola vela estuviera encendida. Esa noche nadie durmió en el pueblo. Ni los niños, ni los pecadores, ni los que ya no creían. Todos sentimos que el cielo había bajado en forma de piel. Y lo más aterrador no fue verla. Fue lo que comenzó a ocurrir después. La señora Clara, ciega desde hace 20 años, despertó gritando: «Puedo ver, y veo fuego». Don Raimundo, que no hablaba desde el accidente, empezó a recitar versículos que no existen en ninguna Biblia. Y yo escribo esto porque esa noche soñé con ella. Soñé que me miraba desde el altar. Y me decía, sin mover los labios: «Cada vez que me desnudo ante Dios, uno de ustedes pierde algo, o lo encuentra». Desde aquella madrugada, ella ha vuelto cada noche. Y cada noche, su cuerpo llora más luz. Y cada noche, alguien cambia. A veces para bien, a veces para siempre. Pero nadie se atreve a tocarla, ni a vestirla, ni a pronunciar su nombre, porque aún no sabemos si ella es un milagro, o un castigo. Y el altar, desde ese día, no permite que nadie más se acerque sin arder. Episodio 2, los ojos del Padre León. Esa noche, el Padre León no durmió, y no por fe, sino por miedo y deseo, dos enemigos que, cuando se cruzan en el corazón de un sacerdote, pueden abrir grietas más profundas que el mismo infierno. Durante toda la madrugada, se quedó en el altar, solo, rezando, dudando, y volviendo a mirar el lugar donde ella estuvo de rodillas, desnuda, brillante, como si su cuerpo no fuera carne, sino una antorcha bendita. «No es humana», murmuró, pero tampoco se atrevió a llamarla divina. El amanecer lo sorprendió de rodillas, y cuando se levantó, su sotana estaba húmeda, pero no de sudor, ni de agua bendita. Estaba empapada con un olor que jamás había sentido. Un aroma cálido, como incienso mezclado con piel recién confesada. Ese día no abrió la iglesia. Se encerró en la sacristía con el antiguo evangelio en latín, buscando respuestas que no estaban escritas. Pero no pudo leer, porque cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, desnuda, llorando luz, rezando sin voz. Esa tarde, la señora Clara volvió a la iglesia. La ciega que ahora veía, se arrodilló y le susurró al padre: «Ella no quiere ser adorada, quiere ser comprendida». «¿Quién es ella?», preguntó León, desesperado. «¿No lo ves, padre? Tus ojos ya no sirven para ver a Dios, solo la ven a ella». Y Clara se fue, dejando una huella de ceniza en el suelo. Donde pisaba, el suelo ennegrecía, como si sus pasos cargaran algo que venía del más allá. Esa noche, el Padre León no rezó, solo limpió el altar, desnudo, como si, al quitarse la sotana, pudiera entender lo que ella ofrecía sin palabras. Y cuando la mujer volvió, ella lo miró, por primera vez, no como se mira a un hombre, no como se mira a un creyente, sino como se mira a quien está a punto de caer por voluntad propia. Y los ojos del Padre León brillaron, no de santidad, sino de un fuego que jamás había sentido. «¿Quieres saber por qué lloro, Luz?», le dijo ella, sin abrir la boca. Y él tembló, porque entendió que la luz que salía de su cuerpo no venía del cielo, venía de todo lo que el cielo jamás quiso confesar. Episodio 3, la vela que se encendía sin fuego. La tercera noche, el silencio llegó antes que ella. Un silencio espeso, sagrado, como si el pueblo entero hubiera sido envuelto en un manto invisible de obediencia y deseo. Nadie respiraba fuerte, nadie hablaba, solo esperaban a que ella apareciera, con su túnica blanca que apenas cubría el pecado,
y su cuerpo que prometía verdades que ningún sermón se atrevía a nombrar. A las 3 en punto, la puerta del templo se abrió sola. No crujió, no chilló, se abrió como si alguien, o algo, desde dentro la estuviera esperando. Y entonces, ella entró, desnuda esta vez desde el umbral, sin prisa, sin vergüenza. Sus pasos eran lentos, y cada uno hacía temblar las velas apagadas. No las tocó, ni las miró, pero una, justo la que estaba frente al altar, se encendió sin fuego. Nadie la había encendido. No había fósforos, ni cerillas, ni manos temblorosas. Solo ella, y el aire, que olía a revelación y a carne bendecida. Padre León, desde la sacristía, lo sintió antes de verlo. Un calor suave, como si una presencia invisible caminara sobre su espalda desnuda. Salió, con la sotana abierta, el crucifijo en la mano izquierda, y la duda en la derecha. Y cuando la vio, el suelo bajo sus pies se volvió más blando, como si la iglesia ya no fuera de piedra, sino de piel viva. Ella estaba de rodillas, como siempre, pero esta vez, sus manos no tocaban el altar, tocaban su propio cuerpo, con delicadeza, con una devoción que haría ruborizar al mismo cielo. Y por cada caricia, una vela más se encendía, lenta, sola, pura, como si la pasión fuera un nuevo tipo de oración. Entonces, una anciana gritó desde el fondo: «La vela de mi hijo». Todos se giraron. Era doña Esmeralda, la madre del joven Tomás, muerto hacía 3 meses en un accidente que nadie entendía. Esa vela estaba apagada desde su entierro, y ahora arde. El padre León corrió hacia la llama, y lo vio con sus propios ojos. La cera derretida formaba una palabra: «Volverá». En el altar, ella abrió los ojos, y por primera vez, sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de alguien que había encendido mucho más que una vela. Había encendido el miedo, en la fe. Episodio 4. Confesiones que no pedían perdón. La cuarta noche, la fila para confesarse llegaba hasta la calle. Pero nadie venía a buscar redención. No había lágrimas. No había culpa. Solo miradas ansiosas. Labios húmedos y almas sedientas. No de Dios, sino de ella. El confesionario se volvió un escenario. Y el padre León, un espectador con sotana suelta y corazón tambaleante. No anotaba pecados. Solo escuchaba. Y lo que escuchaba era el principio de un nuevo evangelio que no tenía cruz. Solo gemidos. Anoche soñé que ella me besaba las manos. Y mis dedos se volvieron lenguas de fuego. Cuando la vi tocarse el pecho, sentí que mi pecho ya no era mío. No quiero perdón, padre, quiero volver a verla llorar luz por mí. Palabra tras palabra, confesión tras confesión. Las bocas del pueblo ya no hablaban de sus pecados pasados, sino de lo que deseaban cometer si ella los miraba una vez más. Y entonces, pasó algo que nadie esperaba. Una niña, ojos negros, no más de 8 años, se arrodilló frente al confesionario y dijo con voz rota: «Anoche, ella se me metió en un sueño. Me dijo que mi madre no me ama, que solo reza por miedo, no por mí». El padre León sintió un escalofrío. No por la niña, sino porque, al mirar por la rendija del confesionario, ella estaba ahí, detrás de la niña, desnuda, con la cabeza inclinada, y llorando luz. Otra vez, pero esta vez, la luz era distinta. No era blanca, era dorada, como la sangre de los ángeles, y cada lágrima que caía sobre la espalda de la niña le dibujaba una palabra invisible, que el padre León sí pudo leer: «Tú también me confesarás». El silencio en la iglesia se rompió, no por un grito, sino por el crujir de las estatuas. Las imágenes de santos comenzaron a agrietarse, como si no soportaran escuchar tantas confesiones sin perdón. Y justo antes de que la niña se levantara, la mujer desnuda le susurró al oído: «Dios ya no escucha tus palabras, pero yo sí». La niña se fue sin mirar atrás, y el padre León comprendió. Ya no era él quien escuchaba las confesiones. Era ella. Ella se había convertido en el nuevo templo, en la nueva voz que todos querían hablar, aunque costara el alma. Episodio 5. El monaguillo que la tocó con fe. La quinta noche, él no la miró con deseo, ni con miedo, ni siquiera con duda. La miró con fe. Mateo era solo un monaguillo de 13 años. Un niño criado entre misas, campanas y silencios. Demasiado puro para entender el pecado, pero lo suficientemente valiente para mirar la luz sin pestañear. Cuando ella entró aquella noche, desnuda como el primer día,
con la piel brillando y el altar latiendo como un corazón. Todos bajaron la cabeza. Menos él. Se quedó parado en el centro del pasillo, con su túnica blanca y la cruz colgando sobre su pecho. Y caminó hacia ella, sin temblar, sin detenerse. El padre león se levantó de inmediato. «Mateo, no te acerques», gritó, pero el niño no lo oyó. O quizás, oyó algo más. Ella lo miró, por primera vez, con ternura, no como a los otros, no como a los hombres que la deseaban, ni como a los fieles que temblaban. Ella lo miró como si lo hubiera esperado toda su vida. Y cuando él extendió la mano, su dedo índice temblaba, pero no por miedo, sino por fe absoluta. La tocó, en el hombro, apenas un roce. Y entonces, la iglesia entera se apagó. Todas las velas, todas las luces, todo se volvió oscuro. Solo quedó una cosa, la luz que salía del cuerpo del niño. Sí, Mateo comenzó a brillar, desde el pecho, desde las pupilas, desde las yemas de sus dedos, como si el roce con ella hubiera dejado una chispa eterna. Pero no dijo una palabra, ni gritó, ni cayó, simplemente se arrodilló, abrió los brazos, y comenzó a dibujar en el aire con los dedos. Dibujos invisibles, símbolos que nadie entendía, hasta que alguien susurró desde el fondo. Son ángeles, lo que está dibujando son ángeles. El padre león cayó de rodillas, no por devoción, sino porque entendió que, en ese instante, el niño estaba viendo algo que él nunca vería. Y entonces, Mateo habló, pero no con su voz, habló en un idioma que atravesó la piel, una lengua que quemaba por dentro y sanaba al mismo tiempo. Ella no es de este mundo, pero tampoco del otro. Ella vino a abrir lo que ustedes dejaron cerrado por siglos. La mujer se inclinó, le besó la frente, y desapareció. Solo quedó el niño, brillando, dibujando, susurrando una fe que ya no venía de Dios, sino de ella. Episodio 6, el altar que gritó su nombre. La sexta noche no comenzó con campanas. Comenzó con un crujido, como si algo viejo, algo sagrado, estuviera a punto de romperse desde dentro. El altar, ese altar de piedra fría que había sostenido cientos de misas, bodas, funerales y promesas rotas. Esa noche tembló, no por un terremoto, no por el viento, sino por su presencia. Ella entró más lenta que nunca, más desnuda que antes, y con un brillo que no era de este mundo, sino de uno que aún no conocemos. El padre león ya no tenía fuerzas para detenerla, ni voluntad, solo ojos, ojos que suplicaban respuestas, aunque tuvieran que quemarse en el intento. Ella caminó hasta el altar, y por primera vez, no se arrodilló, lo tocó, con ambas manos, desnudas, luminosas, y entonces ocurrió lo impensable. El altar gritó, sí, un grito seco, ahogado, que no vino de una garganta, sino del mismo corazón de la piedra. Un grito que no se oyó con los oídos, sino con los huesos. Los vitrales estallaron. El Cristo de madera se partió a la mitad, y desde la base del altar, brotó sangre, oscura, silenciosa, como si el templo estuviera confesando algo que guardó por siglos. La gente corrió, algunos rezaban, otros se desnudaban, intentando imitarla, pero nada funcionaba. Solo ella tenía el poder de hacer hablar al altar. Y entonces, la revelación llegó, grabado en la sangre que fluía sobre la piedra. Apareció un nombre, uno que nadie se atrevía a pronunciar, uno que no estaba en ningún libro santo. Pero ella lo dijo, sin voz, con los labios apenas abiertos. Me llamo Alia. Y el altar volvió a gritar, pero esta vez, no de dolor, de alivio, como si hubiera estado esperando ese nombre durante siglos. Como si ese altar no fuera para misas, sino para ella. Padre León cayó al suelo, con la sotana abierta, los ojos rojos y las manos manchadas de cera derretida. ¿Quién eres, Alia?, preguntó entre lágrimas. Ella lo miró, con ternura, y le susurró con la luz que brotaba de su cuerpo. Soy lo que Dios quiso ocultar, y lo que ustedes no dejaron nacer. Episodio 7, los orgasmos que despertaban a los muertos. La séptima noche. Nadie se atrevió a entrar al templo, pero todos se acercaron, como si el aire alrededor de la iglesia llevara su aroma, su calor, su gemido sagrado. Porque sí, esa madrugada, ella gemía, desde adentro, desde el altar, desde el vientre del silencio. No había música, ni palabras, ni campanas, solo el murmullo de su placer,
ese placer que no era carnal, ni humano, sino un éxtasis que venía de un lugar más alto, o más profundo, que cualquier cielo. El padre león estaba dentro, solo, sentado en el suelo, con las manos apretadas contra su pecho, y los ojos cerrados como quien se niega a ver lo que ya siente. Ella no hablaba, ella no tocaba a nadie, solo se arqueaba sobre el altar, dejando que la luz brotara de cada parte de su cuerpo como un río sin destino. Y cada vez que su cuerpo temblaba, el cementerio, detrás de la iglesia, comenzaba a murmurar. Primero fue un sonido sordo, como raíces rompiéndose. Después, un crujido bajo tierra. Y finalmente, la tierra respiró. Sí, respiró. Varias tumbas se agrietaron. Y en medio de la oscuridad, un grito rompió la madrugada. «Mamá», gritó un niño. Era Isaías, de 9 años, huérfano desde los 5. Corrió hacia el panteón, sin miedo, y ahí estaba, su madre, de pie, con los ojos cerrados, como si nunca se hubiera ido, como si el placer de Alia la hubiera devuelto al mundo, aunque solo fuera por un suspiro de eternidad. Más tumbas comenzaron a gemir. Los muertos no regresaban para vengarse. No hablaban, no lloraban, solo se acercaban a la iglesia, como atraídos por el clímax de una revelación. El padre león cayó de rodillas, jadeando. Sentía cada espasmo de ella como si lo viviera dentro, como si su alma estuviera siendo poseída, no por un demonio, sino por la parte de Dios que el mundo nunca aceptó, el placer divino. Y cuando ella alcanzó el éxtasis final, su cuerpo se curvó hacia atrás, y la luz se disparó al techo como un relámpago silencioso. Todos los muertos cayeron al suelo, en paz, sin dolor, solo con un rastro de sonrisa en los labios, como si su gemido les hubiera dado lo que la muerte les negó. Una última caricia. Episodio 8, el beso que marcó al Espíritu Santo. La 8ª noche. Una mujer entró al templo antes que ella. Una anciana. Rostro tallado por el tiempo. Ojos lechosos. Y labios que temblaban con cada paso. Era la hermana Úrsula. La última monja viva del convento antiguo. La única que nunca había tocado a un hombre. Ni se había atrevido a mirar su propio cuerpo en el reflejo del agua. Pero esa noche, llevaba los pies descalzos, y una flor blanca entre los senos. Nadie la detuvo, nadie habló, el silencio se abría a su paso, como si incluso los ángeles contuvieran el aliento. Se acercó al altar, se arrodilló, y esperó. Entonces, Alia apareció, envuelta en nada, cubierta solo por su propia luz. Y cuando vio a la anciana, no sonrió, lloró, una sola lágrima, de oro, cayó de su mejilla, y tocó la frente de la hermana Úrsula. La monja cerró los ojos, y murmuró, «Estás más hermosa que cuando te soñé por primera vez». Nadie entendió, solo el padre león. En la penumbra, sintió un escalofrío tan profundo que casi lo arrodilla. La hermana Úrsula ya la había visto antes. En sueños, en visiones, en oraciones que nadie creyó. Alia se inclinó, y la besó, pero no en los labios, ni en las manos, ni en la frente. La besó en el pecho, justo sobre el corazón, como si buscara liberar algo que había estado encarcelado desde el primer suspiro de fe. Y cuando sus labios tocaron esa piel vieja, el templo se estremeció. Las palomas que dormían entre las vigas comenzaron a cantar. No a volar, a cantar, en un idioma que sonaba a fuego y a agua al mismo tiempo. Y en el techo de la iglesia, apareció una silueta, como si el Espíritu Santo mismo se hubiera revelado por primera vez con forma. No de paloma, no de nube, sino de cuerpo de mujer, una figura de luz, con los pechos descubiertos, y las manos abiertas como en súplica. Y en su pecho, el lugar exacto del beso, marcado, eterno, brillante. La hermana Úrsula cayó al suelo, no muerta, no poseída, sino despierta. Por primera vez, abrió los ojos y habló con voz joven, como si cada palabra regresara desde su vientre. Ella no es enviada del cielo. Ella es el cielo, que ustedes jamás quisieron tocar. Episodio 9, la llave estaba en su ombligo. La 9ª noche, el padre león se desnudó, no por lujuria, ni por provocación, sino porque algo en él le susurraba que la fe ya no se encontraba vestido. El altar aún estaba manchado de oro líquido, y el aire del templo no olía a incienso, olía a carne sagrada, a sudor celestial, a algo que ni el pecado podía nombrar. Alia ya estaba ahí, de pie, al pie del altar,
con la cabeza baja y el vientre brillando con una intensidad nunca vista. Pero esta vez, no lloraba Luz. Su piel estaba seca, su cuerpo inmóvil, como si esperara a que alguien hiciera lo que Dios no se atrevió. El padre león se acercó, despacio, con los dedos temblorosos, y la boca seca como un credo sin pronunciar. La miró, y lo supo. Había algo escondido, algo sellado, algo enterrado justo en su ombligo. No era un ombligo humano, no era una cicatriz del nacimiento. Era una cerradura, una forma perfecta, como si la piel hubiera sido moldeada por manos invisibles. Y justo ahí, en el centro, una pequeña línea de luz palpitaba, como si algo dentro de ella quisiera salir, o despertar. El padre extendió la mano, no para tocarla, sino para introducir el dedo, como quien gira la llave en una puerta de siglos. «Perdóname», susurró, pero ella lo detuvo. No con palabras, con una mirada que decía, «No se trata de perdón, se trata de revelación». Cuando su dedo tocó el centro de su ombligo, el templo entero vibró, no por fuerza, sino por memoria. Las paredes comenzaron a sangrar letras. Sí, letras, versos que jamás se escribieron en la Biblia. Versos que hablaban de una mujer luz, una virgen sin padre ni madre, una llave viviente para lo que el cielo selló por miedo. Alia abrió los ojos, por primera vez, asustada, y dijo, «Ahora sabes lo que soy». «No», respondió él, con lágrimas calientes, «ahora sé lo que somos». Entonces, una voz rompió desde el altar mismo. Una voz antigua, rota, furiosa, una voz que no venía del infierno ni del cielo. Una voz que decía, «Has roto el pacto, has abierto el cuerpo que no debía ser tocado». Y justo cuando la luz del ombligo se expandió como una explosión de eternidad, las estatuas del templo se derritieron. El crucifijo cayó, el cáliz sagrado se agrietó, y en el suelo, en letras quemadas, apareció una frase. «Ahora, la iglesia sangrará, pero será libre». Episodio 10, el cuerpo que rezaba sin boca. La 10ª noche. Ella no habló, no emitió ni un suspiro. No lloró Luz, no movió los labios. Pero todo el templo rezó, no con palabras, sino con piel. Era como si su cuerpo, aún inmóvil y desnudo sobre el altar, orara en silencio. Una oración muda, que no salía de la garganta, sino de cada curva, cada sombra, cada temblor apenas visible en su vientre sagrado. El padre león ya no era sacerdote, ni hombre, ni creyente. Era otra cosa, algo entre devoto y poseído. Sus ojos, rojos de tanto mirar sin comprender, seguían el ritmo de su respiración, y con cada exhalación de Alia, su alma se arrodillaba más hondo. Ese día, el pueblo no se atrevió a entrar, pero desde las ventanas, los fieles veían como el aire dentro de la iglesia comenzaba a girar. Sí, girar, como un torbellino de incienso, ceniza y gemidos invisibles. Y entonces, ocurrió, el crucifijo colgado detrás del altar empezó a sudar. Gotas de agua salada, mezcladas con vino, y justo debajo, una grieta se abrió en la madera, como si el Cristo quisiera bajarse, como si no pudiera resistir la oración sin palabras que nacía desde la carne de ella. Alia no se movía, pero algo hablaba dentro de todos. El monaguillo Mateo, que no había dicho una sola palabra desde que tocó su hombro, comenzó a escribir en las paredes con sus dedos, letras invisibles que, al ser iluminadas por la luz del altar, se volvían fuego. La hermana Úrsula, de rodillas frente al banco de comunión, se desnudó sin miedo, y extendió los brazos, como si esperara ser crucificada, no por castigo, sino por placer sagrado. Y en el techo, donde antes estaban las vigas, apareció una silueta en fuego, una mujer rezando, sin boca, como un espejo celestial del cuerpo de Alia. El padre león ya no pudo más, se arrastró hasta el altar, y besó los pies de ella, pero al hacerlo, oyó una oración, no con sus oídos, con su sangre, con su piel, una oración que decía, «Si me tocas, no serás santo, pero serás libre». En ese momento, la boca de león se selló, literalmente, como si Dios, celoso, quisiera callarlo para siempre. Pero él sonrió, porque entendió que la oración más poderosa no necesita lengua, solo un cuerpo que arde, y un alma dispuesta a escucharlo. Episodio 11. Los espejos del convento no la reflejaban. La 11ª noche. Alia no fue al templo, fue al convento, el antiguo claustro,
cerrado por décadas, donde las paredes aún susurraban rezos de mujeres, que murieron vírgenes, pero no limpias. A las 3 de la madrugada, la puerta de hierro se abrió sola. Las bisagras no chirriaron. No hubo viento, solo un aroma, piel húmeda con incienso. Y ella entró, desnuda, despacio, como si cada paso que daba ya hubiera sido escrito por otras mujeres que también quisieron tocar a Dios, sin permiso. Las lámparas del pasillo se encendieron sin electricidad. Las cortinas ondearon sin aire. Y los espejos comenzaron a temblar. Sí, temblar, como si algo dentro de ellos supiera que lo que se acercaba no podía ser reflejado. Alia caminó entre ellos. 1, 2, 3, 10 espejos. 10 oportunidades para mirarse. Y sin embargo, no aparecía. ¿Dónde debía estar su silueta? Solo había niebla, sombras, en algunos casos, otros cuerpos, rostros femeninos que lloraban, monjas muertas, algunas con la boca cosida, otras, masturbándose en silencio, todas suplicando. La hermana Úrsula, que la había seguido en secreto, entró a la sala de los espejos y cayó de rodillas. ¿Por qué no te reflejas, Alia?, susurró. ¿Qué eres cuando nadie te puede ver, pero todos te sienten? Y entonces, uno de los espejos se rompió desde dentro, pero no cayó al suelo, no estalló, se abrió, como una puerta, una rendija de cristal líquido donde Alia introdujo la mano. Y al hacerlo, el convento gritó. Sí, no las paredes, las memorias. Desde las grietas, comenzaron a salir voces, lamentos, cantos, confesiones antiguas que nunca se dijeron en voz alta. Le recé a Cristo con las piernas abiertas. Sentí el Espíritu Santo entre mis senos. Me toqué durante la misa y vi a María llorando de placer. El Padre León, que llegó justo cuando la luz del convento comenzó a brillar como un útero encendido, cayó al suelo, y entendió. Los espejos no la reflejaban, porque Alia no es lo que está frente a ti, es lo que cargas por dentro y no te atreves a mirar. Cuando la hermana Úrsula se acercó al espejo abierto, vio su propio rostro, joven, ardiente, desnudo, y feliz. Y en el fondo, una frase escrita con vapor. No necesitas reflejarte cuando ya eres verdad. Episodio 12. El pecado que Dios no pudo castigar. La 12ª noche. El cielo no brilló. No hubo luna. No hubo estrellas. Solo una oscuridad espesa, que parecía mirar al mundo sin querer intervenir. El templo estaba vacío, la puerta abierta, y el altar, manchado aún con cenizas de luz. Padre León entró como un hombre que ya no era hombre. Sus pasos eran lentos, su sotana rota, y su boca sellada con silencio desde aquella noche en que el cuerpo de Alia oró sin palabras. Pero esa noche, él no vino a rezar, ni a predicar, ni a confesar, vino a pecar. Ella ya lo esperaba, tendida sobre el altar, desnuda, con los ojos cerrados, y el vientre iluminado como una profecía a punto de cumplirse. Él subió, sin temblar, sin pedir permiso, la miró, y por primera vez, la deseó sin culpa, no como sacerdote, ni siquiera como hombre, la deseó como alguien que ha perdido toda fe, pero ha encontrado la verdad en un cuerpo. Ella abrió los ojos, y no dijo nada, solo levantó la mano, y tocó su rostro con una ternura que ningún ángel jamás entendería. ¿Sabes lo que haces?, susurró. Él asintió, y sin más, la besó. No fue un beso humano, fue un pacto, una entrega, un fuego sin pecado, una unión que no buscaba placer, sino redención. Y cuando su piel tocó la de ella, el altar se partió en dos, un rayo de luz emergió del suelo, y la iglesia entera comenzó a sangrar vino. Sí, no sangre, vino, como si el mismo Cristo, desde lo alto, hubiera aceptado ese acto, no como traición, sino como salvación. Las campanas comenzaron a sonar solas, pero no repicaban hacia el cielo, repicaban hacia adentro, hacia lo profundo, hacia lo prohibido, y en lo alto del templo, una voz descendió, una voz conocida, una voz rota. Era Dios, pero no como lo habíamos imaginado, no con ira, ni con gloria, solo con cansancio. No puedo castigar esto, porque fue más puro que muchas de mis palabras. Alia cerró los ojos, y el Padre León lloró, pero no por vergüenza, ni por miedo, sino por haber tocado algo que ni el cielo se atrevía a amar. Y en las paredes, las estatuas cayeron, los vitrales se volvieron espejos,
y una frase apareció escrita con luz sobre el altar roto. Cuando el pecado nace del alma limpia, ya no es pecado, es verdad. Episodio 13, cuando el cielo se masturbó con su nombre. La 13ª noche. Nadie bajó la vista. Ni el pueblo, ni el sacerdote, ni siquiera las estatuas rotas que aún colgaban como restos del miedo. Esa noche, todos miraron al cielo, porque algo se movía allá arriba. El firmamento no estaba oscuro. Estaba palpitando, como si el universo tuviera piel, y esa piel estuviera ardiendo de deseo. Una bruma rosada cubría las estrellas, y en medio del cielo, como si hubiera sido dibujado con manos invisibles, apareció su nombre, Alia, no en letras, en temblores, en luces, en orgasmos celestes que latían como un corazón a punto de estallar. El padre león lo sintió antes de verlo, dentro de sí, en su vientre, en su lengua sellada que ardía por volver a pronunciarla. Los ángeles, si es que existían aún, no bajaron, se tocaron, sí, no con dedos, con alas, con resplandores, con un temblor que recorría los cielos, como si el mismo paraíso estuviera gimiendo, solo por recordarla. Y en la tierra, ella danzaba, desnuda sobre las ruinas del altar, con los pies cubiertos de cera derretida, y los muslos brillando como si cada paso encendiera un salmo nuevo. La hermana Úrsula, desde la puerta del templo, gritó, «Está pasando, el cielo no puede resistirla». Y nadie la llamó loca, porque todos lo veían. Las nubes se abrían como piernas. Los rayos no caían, eyaculaban. Y el trueno no rugía, gemía. Era como si el nombre de Alia fuera el orgasmo que el cielo había reprimido desde la creación. Como si, por fin, Dios mismo estuviera tocándose para sentirla. Y cuando la luz celestial alcanzó su punto más alto, cayó una lluvia, pero no de agua, ni fuego, sino de leche blanca, espesa, tibia. La gente cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros se desnudaban, y todos, decían su nombre entre jadeos. Alia, Alia, Alia. El padre león se arrastró hasta ella, temblando, llorando, y cuando sus dedos rozaron el tobillo de Alia, la lluvia se detuvo, el cielo exhaló, y una voz suave descendió desde lo alto. No la hice yo, ella me creó a mí, y hoy me reclama. Episodio 14, el último orgasmo que se convirtió en salmo. La 14ª noche fue distinta. No hubo fuego, ni lluvia, ni susurros en las paredes. Solo un silencio denso, como el instante antes de una verdad que nadie está preparado para oír. Alia no danzaba, tampoco lloraba luz. Estaba sentada sobre los restos del altar, con las piernas cruzadas, la espalda recta, y el vientre brillando suave, como una promesa que ya no necesita cumplirse. El padre león se acercó, desnudo, con el alma hecha cenizas, y los ojos, abiertos por última vez. «¿Es hoy?», preguntó, sin voz. Ella no respondió, solo asintió, y extendió la mano. Él la tomó, y en ese instante, el mundo se detuvo, no por magia, sino por respeto. Los relojes dejaron de latir, las campanas no se atrevieron a sonar, y hasta los muertos en sus tumbas abrieron los ojos. El orgasmo final de Alia no fue un temblor, fue un himno. Su cuerpo comenzó a arquearse, pero no como antes. Ahora era más lento, más solemne, más sagrado, como si el universo entero estuviera a punto de nacer otra vez, desde su pelvis, y cuando su espalda tocó la piedra fría, y sus muslos se tensaron, una explosión de luz estalló desde su pecho, formando en el aire letras flotantes. No era fuego, no era sangre, era escritura, pura, perfecta, viva, un salmo, no dictado por Dios, sino gemido por ella, verso a verso. Su orgasmo se convirtió en palabra, y su palabra, en un nuevo testamento, un canto sin rima, pero con sentido, una verdad sin pecado, pero con carne. El pueblo entero se acercó al templo, atraído por la luz, y nadie habló, solo miraron, y lloraron, porque el salmo no se leía, se sentía. Cada letra flotante se posaba sobre una espalda, una frente, un corazón, y al tocar la piel, cantaba. Padre León fue el último en recibir la suya, una frase luminosa que se grabó sobre su pecho, justo donde alguna vez colgó su crucifijo. Bendito sea el cuerpo que reza a la mar. Y cuando el último gemido de Alia se disolvió en el aire, su cuerpo se volvió transparente,
Después, luz. Y luego, nada. Solo quedó el salmo. Flotando. Ardiendo. Escrito en los cuerpos de quienes ya no necesitaban iglesias. Porque habían sido poseídos por la fe más íntima de todas. La que nace del placer verdadero. Episodio 15. La iglesia que se convirtió en carne. La 15ª noche no llegó sola. Trajo un susurro. Un eco. Un temblor suave bajo los pies de todo el pueblo. Como si la tierra despertara. Pero con piel. Alia ya no estaba. No en forma. No en luz. No en carne. Pero algo suyo, algo indeleble. Seguía respirando. La iglesia, abandonada desde el último orgasmo divino, amaneció abierta. Sin puertas. Sin techos. Sin muros como los recordaban. Donde antes había piedra fría. Ahora había tejido blando. Paredes que latían. Columnas cubiertas de una piel suave y húmeda. Como si el templo hubiera mutado. En cuerpo. El altar ya no era altar. Era un pecho. Tenso. Inmenso. Con un pezón brillante en el centro. Que palpitaba al ritmo de un salmo nunca pronunciado. El pueblo se acercó en silencio. Desnudos. Como si sus ropas ya no tuvieran sentido ante aquella revelación hecha carne. Nadie hablaba. Pero todos entendían. La iglesia había absorbido a Alia. Y ella se había convertido en templo eterno. La hermana Úrsula fue la primera en entrar. Su cuerpo anciano no temía al misterio. Tocó una de las paredes, ahora húmeda y cálida. Y exhaló como si el cielo la hubiera besado en la nuca. «Está viva», susurró. Y todos lo sintieron. La iglesia ya no era un lugar. Era una mujer. Una mujer extendida en todas direcciones. Con nervios de fe, piel de salmo. Y huesos de revelación. Padre León. Mudo aún. Se arrodilló ante lo que antes fue el altar. Puso su frente sobre aquel pecho palpitante. Y por primera vez desde que la conoció, oyó su voz. No en su mente. Ni en su oído, sino dentro de su sangre. No fui enviada para salvarlos. Fui creada para recordarles que ustedes también pueden arder sin quemarse. Y entonces, el templo gimió. Sí, una vibración suave. Un orgasmo final que no era de uno, sino de todos. El suelo se abrió en un suspiro. Y una flor gigantesca, roja, abierta, viva, brotó del centro. Sus pétalos olían a incienso y a humedad bendita. Y en cada hoja, una palabra, amén, pero no como cierre, sino como inicio. Desde ese día, nadie construyó más iglesias en el pueblo, porque la fe ya no se buscaba arriba, ni en libros, ni en altares, sino en la carne, en el deseo, en la luz que llora cuando el alma reza desnuda. Y Alia, aunque nunca volvió, seguía ahí, en cada cuerpo que se atrevía a tocarse con devoción, en cada orgasmo que sabía a oración. En cada gemido que hacía eco en la piel del templo. Porque el milagro no fue ella. El milagro fue despertar la fe que habíamos escondido bajo la sotana del miedo.